El hijo del profesor contrajo una enfermedad extraña, y solo mis besos pueden aliviar su malestar. Al principio era muy inocente. Su robusto cuerpo lloraba sobre mi hombro como un niño llorón, diciendo que no podía soportarlo más y pidiéndome que lo salvara. Después, se fue volviendo cada vez más hábil. Siempre que tenía un momento libre, se metía en mi oficina. Hermana, vengo a tomar la medicina. El despertador suena a las 7:30 en punto. Abro los ojos, y mi primera reacción es el dolor. Es un dolor ardiente y adormecedor. Hasta respirar es difícil. Me toco lentamente los labios y finalmente recuerdo que ayer, el pasante que estaba bajo mi supervisión, después de beber, me sostuvo la cara y, como un niño que no quiere soltar, insistió en besarme. Si no lo hacía, se ponía a llorar. Recuerdo que me presionó contra la esquina, con casi 1,90 m de altura, aplastándome y encerrándome en el pequeño espacio creado por su abrazo. Sus ojos estaban enrojecidos, y una lágrima colgaba al borde de sus párpados. Aunque su actitud era dominante, no se atrevía a hacer nada sin mi permiso. Solo me suplicaba con voz llorosa: hermana, hermana, déjame besarte. Después de que, en un momento de pérdida de control mental, asentí con la cabeza. Él empezó a darme besos pesados y húmedos uno tras otro. Mis labios están claramente hinchados. Cuando me miro en el espejo del baño, es evidente que están hinchados, igual que si me hubiera hecho un aumento de labios. No puedo aplicar lápiz labial, así que solo puedo ponerme una capa gruesa de gel de aloe vera y luego una mascarilla, para protegerme bien antes de ir a la oficina. Antes de entrar en mi oficina, al echar un vistazo, veo que el pasante está inusualmente sentado en su puesto desde temprano. Un tipo alto, que parece querer encogerse en una bola detrás del ordenador, escondiéndose bien, como un hámster gigante. Está mirando cuidadosamente, tratando de ver mi expresión. Al ver que lo miro, se endereza de inmediato, se enfrenta al ordenador, hace clic al azar en el ratón y finge trabajar de manera muy seria. Aunque sus lóbulos de las orejas están rojos y brillantes, me da rabia y gracia a la vez, así que giro y entro en mi oficina. El nuevo pasante se llama Teodoro, es el hijo de mi profesor de posgrado. Tiene unos ojos muy brillantes, siempre sonríe, como un gran perro dorado, como acaba de regresar al país. El profesor temía que no se adaptara bien y me pidió que lo cuidara un poco, aunque era un poco torpe al principio. Con su constante hermano y hermana y su radiante sonrisa, rápidamente conquistó a la mayoría de los veteranos de la empresa. Siempre que viene, todos lo llaman Teodoro y le ofrecen pequeños bocadillos. Debido al profesor, yo lo cuido muy bien, casi le digo todo lo que sé, y lo guío con mucho esmero. Cuando casi terminaba la jornada laboral de ayer, me quedé con él debido a un asunto de la publicación interna de la empresa. Casualmente, mi jefe me pidió que asistiera a una cena, y al enterarse de que iba a beber, él insistió en acompañarme. Me prometió una y otra vez que no causaría problemas. Solo estaba preocupado por mi seguridad en la reunión. No esperaba que él fuera el menos seguro de todos. En la cena, además de cuando yo ofrecía un brindis, él bloqueó todos los brindis de los demás, con su forma de beber. Incluso si había comido antes y tomado un medicamento para el alcohol, no pudo evitar emborracharse completamente. Al final, solo pude cargar a Teodoro, que solo podía reír tontamente, en un coche de alquiler y llevarlo a casa. Se tambaleaba y me presionaba con todo su peso, lo que me causaba mucho sufrimiento. Finalmente, cuando conseguí dejar a Teodoro en la puerta de la casa del profesor y estaba a punto de presionar el timbre, Teodoro agarró mi mano y no me dejó mover. No quería molestar a los vecinos ni incomodar al profesor, así que me giré y, tratando de ser paciente, le pregunté en voz baja: ¿qué pasa? Él no respondió, solo continuó sujetando mi mano con timidez, con la cabeza inclinada hacia abajo, mirándome con tristeza. Si tuviera orejas, probablemente ya estarían caídas, pegadas a su cabeza. Respiraba pesadamente, como si estuviera sufriendo alguna tortura, mirando intensamente mis labios, y entre sollozos dijo: hermana, creo que me siento un poco mal. Es normal sentirse mal después de beber. Hoy has bebido demasiado. Entra, descansa bien y mañana te sentirás mejor. No se puede razonar con una persona borracha, así que traté de consolarlo como a un niño. Mientras levantaba la mano para presionar el timbre, él presionó mi mano, uniendo mis dos muñecas con una sola mano, y me las mantuvo en el frente. Las lágrimas caían una tras otra, dejando marcas húmedas en su rostro, dándole un aspecto especialmente lamentable. Luego, de repente, se convirtió en un beso de labios y dientes. Él seguía besando mientras lloraba, haciendo que los besos se volvieran salados. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me di cuenta y lo empujé. ¿Qué hacer si alguien lo ve?
Afortunadamente ya era de madrugada, y la mayoría de las personas en el edificio del profesor eran académicos, por lo que nadie presenció nuestro comportamiento fuera de lugar. Apenas suspiré aliviada. Me puse a hacer una autoevaluación moral con gran dificultad. ¿Acaso solo porque no nos vieron está bien? No besé a nadie más, sino al hijo de mi mentor. Pensando en ello, este chico, que normalmente se ve tan tapado con sudaderas, resulta tener músculos muy definidos. Es un poco adorable. Mientras estaba perdida en pensamientos, sentí que la persona que había empujado estaba llorando en silencio, manteniendo la posición de abrazo. Hermana, mientras lloraba, hablaba entre sollozos. ¿Qué estás pensando? Nunca había visto su expresión tan retorcida por el llanto, y me pareció una mezcla de risa y llanto. Al ver que se acercaba de nuevo con sollozos, rápidamente aparté mi cara hacia el otro lado, esquivando su rostro que se acercaba de nuevo. Parece que no sabe hacer nada más que morderme sin método, como un cachorrito, y es extremadamente pegajoso. Hice un gran esfuerzo, tratando de consolarlo y persuadirlo, hasta que finalmente lo metí lloroso en su casa. Ahora, Teodoro está dudoso y toca la puerta para entrar, con sus manos grandes enredadas sin darse cuenta. Sus ojos redondos y ámbar no se atreven a mirarme, mirando el techo, el suelo, a la izquierda y a la derecha, observando cada rincón de mi oficina sin decir una palabra coherente. Aunque se adentró en mi oficina con gran esfuerzo, se quedó frente a mí, murmurando algo, rascándose la cabeza. Como no escuché nada, él aumentó un poco el volumen y tartamudeó, siento mucho, no lo hice a propósito. Después de decir esto, se sonrojó completamente. Su cara se puso roja desde la punta de las orejas hasta el cuello. Aunque yo fui la que recibió el beso forzado, ahora me siento como la matona. Viéndolo tan incómodo, no pude evitar reírme, y solo dije, está bien, se entiende. En ese momento, ya me había quitado la mascarilla, y al ver que sus ojos ocasionalmente se posaban en mis labios hinchados, con una expresión de querer decir algo pero sin atreverse, levanté una ceja y lo jugué. ¿Qué pasa? ¿No te has besado suficiente? Él se puso inmediatamente nervioso, moviendo las manos frenéticamente, casi tropezando con el umbral mientras salía corriendo. Después de salir de la oficina, Teodoro me evitó todo el día, y en la tarde me pidió un permiso. La solicitud de permiso llegó por mensaje de texto, y lo autoricé rápidamente. Después de un rato, pensando en ello, le envié un mensaje adicional: no te sientas avergonzado, solo fue un impulso, no es nada grave. Teodoro tardó mucho en responder, y después de un largo tiempo, respondió: me siento un poco mal, fui al médico. ¿Es por la resaca? Hubo otra larga pausa. Normalmente, Teodoro responde mis mensajes de inmediato, y hoy experimenté la espera, con sentimientos encontrados y malestar. Finalmente, cuando casi termina la jornada laboral, Teodoro respondió: no. Pregunté: ¿es grave? En la parte superior de la pantalla aparecía: el otro está escribiendo, y después de unos minutos, Teodoro respondió: sí. Me puse un poco ansiosa. ¿Qué pasa? ¿Te lo has dicho a Teodoro? ¿Qué está pasando exactamente? Teodoro respondió: el médico dijo que. Envió un emoticono de un perro llorando y dijo: hablamos mañana. Al día siguiente, cuando nos encontramos, Teodoro tenía un aspecto decaído y no se veía bien. La persona que normalmente estaba feliz y saltando ahora tenía la cabeza gacha y no movía la cola. Si tuviera orejas, definitivamente estarían caídas, pegadas a su cabeza por la tristeza. Estaba ansiosa. Finalmente, durante el almuerzo, lo llamé a mi oficina y le pregunté: ¿qué pasa? ¿Qué enfermedad es tan grave? Él no respondió directamente a mi pregunta. Sus ojos se mantenían fijos en mis labios, sin poder apartar la vista. Si tuviera una enfermedad muy grave, ¿qué harías? Sin dudarlo, respondí: haré todo lo posible por ayudarte, tiempo y dinero, lo que necesites. Estaré aquí para ti, no tengas miedo. ¿Y si solo tú puedes curar esta enfermedad? Mis ojos se abrieron un poco más, y lo miré. Él me miró fijamente. Finalmente no pudo resistir y se acercó suavemente, besando la esquina de mis labios. Síndrome de hambre de besos. El médico dijo que tengo síndrome de hambre de besos. Es grave y ya está afectando mi vida diaria. Esta enfermedad solo puede aliviarse mediante el contacto cercano con la persona designada. Si se ignoran estas necesidades, tendrá un gran impacto en la salud física y mental. Por lo que veo, hermana, eres el único antídoto para mí. ¿Realmente existe una enfermedad llamada síndrome de hambre de besos? Me sentí un poco desconcertada, como si estuviera tocando un universo paralelo que no conocía. Teodoro dijo que el síndrome de hambre de besos está definido como una enfermedad psicomental,
que se manifiesta por un intenso deseo de besar a una persona específica en momentos de soledad y fluctuaciones emocionales. Las causas de esta enfermedad son diversas. Si no se recibe consuelo durante mucho tiempo, puede provocar síntomas secundarios como pérdida de apetito, sequedad en la boca, ansiedad, entre otros. Incluso en otros países, ya se ha registrado el primer caso de muerte por síndrome de hambre de besos debido a la falta de consuelo. Teodoro me envió seriamente un artículo de divulgación científica, con más de 100.000 lecturas. El artículo enumeraba los diversos signos, síntomas y complicaciones del síndrome de hambre de besos, e instaba a prestar atención a la salud mental y buscar ayuda oportuna. Los comentarios eran variados, y muchas personas enfrentaron situaciones embarazosas debido al repentino y contundente síndrome de hambre de besos. Algunos solteros, al padecer esta enfermedad y tener como objetivo a su vecino, se vieron obligados a superar su vergüenza y obstáculos psicológicos para explicarlo y buscar ayuda. Al final, debido a esta enfermedad, algunos terminaron formando pareja con sus vecinos. No todos tienen esa suerte. La persona afectada considera su súplica como una molestia y la rechaza con fuerza, dejándola sola y sumida en la confusión. Otros, aunque están casados, descubren que el síndrome de la sed de besos no se manifiesta en su pareja legal, sino en su secretaria. Hay innumerables situaciones como estas. Solo puedo asombrarme de lo vasto y sorprendente que es el mundo. Al salir del trabajo, pasé junto al centro comercial al lado de la empresa. La gran pantalla del centro comercial mostraba contenido sobre el síndrome de la sed de besos. Un presentador y un médico con bata blanca estaban sentados frente a frente. El médico, con rostro serio, explicaba la enfermedad que actualmente está asolando. Se sentaban en los extremos de una larga mesa, haciéndose preguntas y respuestas. Las preguntas del presentador se recogieron a través de una línea directa, lo que las hace representativas y universales. El contenido era muy similar al artículo que Teodoro me había enviado antes. El médico resumió que, hasta ahora, la frecuencia del síndrome de la sed de besos ha ido en aumento constante, y que no está relacionada con la edad de las personas afectadas. Los pacientes se sienten atraídos subconscientemente por la persona que consideran deseada y buscan su ayuda. Si sus deseos no se satisfacen, las consecuencias son desconocidas. No se descarta la posibilidad de que se produzcan problemas de salud mental que afecten su salud mental y aumenten la probabilidad de depresión. Si los síntomas no se alivian, la enfermedad puede afectar tanto la mente como el cuerpo del paciente. En casos graves, incluso puede provocar la muerte. El presentador preguntó, ¿actualmente hay algún tratamiento? ¿Cómo se puede curar? El médico, con una expresión pesada, sacudió la cabeza. Todo aún está en fase experimental. Muchas variables siguen siendo desconocidas. Me quedé atónita debajo de la gran pantalla, mientras lentamente emergía la imagen de Teodoro jadeando frente a mí. Su voz era hermosa, profunda, irresistible y seductora, como un anzuelo, dejándome inmóvil y sonrojada. Su rostro pálido, con su mirada fija en mis labios, mostraba una vulnerabilidad desgarradora. Teodoro llegó puntualmente a la oficina. Temía que alguien entrara de repente, así que cerré con cuidado la puerta y bajé las persianas de la ventana de la oficina. Al volverme, vi a Teodoro sonriendo mientras contenía la risa. ¿De qué te ríes? Le lancé una mirada. Era él quien había causado todos estos problemas, pero parecía despreocupado, con una mirada sonriente mientras me observaba inspeccionar a mi alrededor. Cuando me miró, comenzó a agitar las manos. No, solo pienso que parece que estamos. Se detuvo un momento, pareciendo algo avergonzado, siendo románticos. Se rascó la cabeza y se acercó a mí, sin darme tiempo a reaccionar. Hermana, ¿empezamos? Me quedé ahí, como si estuviera dispuesta a sacrificios. Cerré los ojos y levanté la cabeza hacia él. Adelante. Pronto me arrepentí. No debería haber cerrado los ojos. La oscuridad me envolvió, haciendo que mis otros sentidos se volvieran más agudos. El aroma cálido del detergente que llevaba se mezclaba con el aire, y el aliento que se acercaba a mi rostro me hacía cosquillas. Pasó un buen rato y él aún no se movía. Me esforcé por preguntar, ¿qué pasa? El pasante suspiró, ligeramente frustrado. Hermana, no puedo besarte. Sus manos rodearon mi cintura, y con un leve tirón, levantó mi torso, que casi estaba en un ángulo de 90 grados hacia atrás. Mi centro de gravedad cambió repentinamente, lo que me hizo perder el equilibrio y caer en su abrazo. En el siguiente instante, él rodeó mi cintura con una mano y tomó mi barbilla con la otra, acercándose, sin mi permiso. No se atrevió a ser atrevido, solo se acercó a mí. Pasó mucho tiempo, hasta que no pude contener la respiración. Lo empujé y él se alejó a regañadientes. Mi mano se apoyó en su brazo, y él la tomó, dándole un leve apretón.
Me sentí algo incómoda. ¿Qué sucede? La mano de mi hermana es tan pequeña, tan suave y fría. Como no le rechacé, Teodoro se armó de valor y tomó mi otra mano. ¿No está demasiado fría el aire acondicionado de tu oficina? El edificio tiene aire acondicionado central, y la temperatura interior y exterior son las mismas. No te vayas a resfriar. Me dolerá. Déjame calentar tu mano. Mientras decía estas palabras tan suaves, apoyó su rostro en mi mano y la acarició, poco a poco. Su cara se acercó cada vez más, hasta que se quedó a milímetros de mí, pidiendo con voz entrecortada: hermana, creo que aún me siento un poco mal. ¿Podrías besarte otra vez? Con gran audacia, levantó mi barbilla y dejó caer otro beso. Aún sostenía mi mano, donde sus dedos me tocaban. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo, provocando una sensación de hormigueo que se extendió por todo mi ser, volviéndome cálida, como si fuera a derretirme en el siguiente segundo. Cuando finalmente nos separamos, él se encontró con mis ojos, como si despertara de un sueño. Asustado, se alejó rápidamente. Hermana, no fue intencionado. Su ansiedad parecía la de un gran perro esperando una reprimenda, con la cola caída, temeroso de que lo regañara. Hizo un gran esfuerzo por explicarse y me preguntó, con un tono melancólico: ¿estás enojada, hermana? Negué con la cabeza. Era curioso. En realidad no estaba enojada. Mi corazón latía rápido como si tuviera un resorte. Mi teléfono vibraba en la mesa. Al abrirlo, vi que la mayoría de los mensajes eran de Teodoro. Antes de que contrajera esta enfermedad extraña, nuestros registros de chat eran escasos. Ahora, con esos lazos inexplicables, comenzamos a comunicarnos más a menudo. Me envió una foto de él frente a la estufa. Cuando la abrí, la tiré de inmediato. ¿Qué demonios? La perspectiva de la foto parecía que el teléfono se había colocado sobre la superficie de la cocina. Sobre la mesa había verduras, tomates y carne. Todo parecía normal. Lo raro era su atuendo en la foto. Él solo llevaba una camiseta de tirantes ajustada y un delantal rosa con fresas. El delantal le quedaba un poco ajustado, estirado sobre su cuerpo. Sus músculos del pecho eran evidentes. En la foto dejó un mensaje: hermana, cocino muy bien. Haré algo para traerte. Niño tonto. Mandar esa foto no es lo más importante, independientemente de si la comida es buena o no. Escribí un mensaje en el chat y lo borré, reescribiéndolo, sin saber cómo responder. Finalmente solo le envié un «está bien». Pensando en ello, me sentí angustiada. Este chico no sabe que el mundo es un lugar peligroso y envía esas fotos sin pensar. Cuando venga, definitivamente tendré que darle una buena lección. Hoy, que es fin de semana, Teodoro me invitó para recuperarse. Unas horas después, sonó el timbre de mi casa. Teodoro, radiante, estaba en la puerta de mi casa. Con una mano llevaba un bento, y con la otra, un gran ramo de rosas blancas con matices rosados. Los pétalos estaban apilados, medio abiertos, y un dulce aroma a lichi inundaba el aire. Con una sonrisa, me entregó el ramo. Hermana, flores para ti. Recibir flores siempre alegra el corazón, sin importar la ocasión. Con alegría, acepté y lo invité a entrar. ¿Qué tipo de flores son? La florista dijo que se llaman lichi blanco, y representan un amor protector. La segunda parte de su oración sonó un poco baja, mientras yo buscaba un jarrón para las flores y no lo escuché bien. No es un día especial. ¿Por qué pensaste en regalarme flores? Él, obedientemente, puso los platos en la mesa. Solo quería regalarte un ramo. No tiene nada que ver con una festividad. Se acercó, tomó mi mano, y me llevó a la mesa, ayudándome a sentarme. Hermana, ven a comer. Ya se está enfriando. Cociné muy bien. Debes probarlo. El lunes, al llegar al trabajo, revisé los detalles de maquetación de las publicaciones internas con él. Ya estaba lo suficientemente familiarizado con su trabajo. El contenido que maquetaba con diferentes programas de oficina era exquisito, adecuado y prácticamente sin errores. Con la cabeza en alto frente a mí, su rostro no podía ocultar su pequeño orgullo. ¿Cómo lo hice, hermana? Hice como si dudara, moviendo el mouse por la página repetidamente. Su sonrisa se desvaneció. Ansioso. ¿Hay un error? He revisado varias veces. Se acercó a mi escritorio, ansioso por ver la pantalla de mi computadora. Cuando se acercó con tanta prisa, fingí aclararme la garganta. Hiciste muy bien, hermana, tú. Su sonrisa volvió a asomarse, naturalmente. Me abrazó y restregó su rostro contra mi cuello. Entonces, si hice un buen trabajo, ¿hay alguna recompensa? Sus ojos ámbar brillaban, mostrando una visible alegría mientras me miraba. Cuando Teodoro me presionó contra la silla de la oficina, de repente me di cuenta de que algo no estaba bien.
Mi tolerancia a la cercanía con él era alta, y siempre caía en sus brazos, atrapada en la supuesta cura de su enfermedad. Esto definitivamente no estaba bien. No deberíamos tener este tipo de relación. No habíamos conocido a Teodoro por mucho tiempo, pero siempre a través de mi tutor y siempre lo había tratado como a un hermano. Aún recuerdo nuestro primer encuentro, hace 3 años. Yo era una estudiante que luchaba con problemas económicos, siempre trabajando para pagar mis estudios. Pasaba los veranos en la escuela, buscando trabajos temporales. Incluso durante el año nuevo no regresaba a casa. No tenía suficiente dinero para ir y no tenía un hogar al que volver. Al enterarse de que pasaría la Navidad sola en el dormitorio, mi tutor me llamó y me invitó a su casa. Bajo la cálida luz amarilla, la esposa de mi tutor servía platos humeantes en la mesa. Mi tutor, con un delantal de fresas rosas, estaba ocupado en la cocina. El sonido del extractor de humo, las risas del festival de primavera en la sala de estar y los ocasionales fuegos artificiales abajo en el vecindario dibujaban el ambiente de las fiestas. Teodoro fue quien me abrió la puerta. Estaba de pie en la entrada, con una postura erguida, tomando mi mochila y ayudándome a quitarme la bufanda y el abrigo. Cuando tomó mi mochila, sus dedos rozaron mi palma sin querer. En ese momento, Teodoro ya era bastante alto, con un cabello rizado que le daba un aire encantador, vistiendo solo una camiseta negra de manga corta en la cálida habitación. La camiseta se ajustaba a su cuerpo, resaltando sutilmente sus músculos del pecho, sonriendo con los ojos entrecerrados como un gran perro. Dijo, ¿eres la hermana mayor? Adelante. Mi familia de origen no fue feliz. Cuando estaba en la secundaria, mi padre insistió en divorciarse de mi madre, ignorando sus desesperadas súplicas, y se mudó fuera del hogar. A pesar de que yo estaba a punto de enfrentar el examen de ingreso a la universidad, y de los años de relación entre mis padres, él parecía completamente embriagado por el amor, decidido a dejar todo atrás para defender su verdadero amor. Arrastrando una maleta, él se fue sin dudar, mientras mi madre casi usó todas sus fuerzas para sostener su mano, llorando desconsoladamente y suplicando. Le rogaba que recordara el pasado, que no abandonara la familia tan cruelmente, que no nos dejara a ella y a mí. Al decir esto, mi madre de repente pensó en mí, se levantó apresuradamente, me arrastró hasta ella y, con el corazón roto, dijo, rápido, suplica a tu padre, ¿qué haces ahí parado? Me empujó con fuerza, obligándome a decir algo. Sin embargo, solo logré murmurar, papá. Finalmente, mi padre se fue. Mi madre no podía aceptar esta realidad y se pasaba el tiempo pensando, buscando razones y culpables. Culpaba a mi padre por ser tan despiadado, a la amante por destruir la familia, y también a mí. Si yo no hubiera intentado retenerlo con cariño, él no se habría ido tan cruelmente. Si yo no fuera tan reservada, él no habría pensado que la familia era prescindible. Si yo fuera más destacada, él no la habría abandonado tan decididamente. Si no fuera por mí, ella no podía aceptar el simple hecho de que mi padre ya no la amaba. Mi madre empezó a beber excesivamente, amenazando a mi padre con problemas de salud para que volviera a verla. Una vez, 2 veces, mi padre volvió a cruzar el umbral de nuestra casa, pero pronto, descubrió las mentiras y las intenciones ocultas de mi madre. Con impaciencia y decepción, él salió de la casa y nunca más respondió a las súplicas de mi madre. Cuando ella lloraba y se quejaba borracha, yo intentaba consolarla, dado que ya están divorciados. Sería mejor aceptar la realidad y empezar de nuevo. Pero mi madre solo me daba una bofetada y luego levantaba una botella de alcohol, llorando, si no fuera por ti, si no fuera por ti. La constante borrachera deterioró la salud de mi madre, y mientras yo estaba en la escuela, sufrió un derrame cerebral. La falta de tratamiento oportuno la llevó a la muerte. Para entonces, ya era adulta. Mi padre no se ocupaba de mí, así que tuve que trabajar arduamente para cubrir mis propios gastos de escuela y vida. Afortunadamente, conocí al profesor Flandre en la escuela. Flandre era muy estricto conmigo y tenía grandes expectativas, pero era un maestro severo y también cariñoso, y un mentor para mí. Sabiendo mi situación familiar, me cuidaba mucho. A menudo me invitaba a su casa para cenar, y durante las festividades, me invitaba de muchas maneras a celebrar con su familia. Su esposa, amable y virtuosa, me recibía con calidez. Si coincidía con el regreso a casa de Teodoro, que estudiaba en Estados Unidos, la casa se llenaba de alegría. El profesor y la señora Flandre prepararon una habitación para mí, dejándome quedarme allí. Teodoro, aburrido, estaba jugando con el control remoto y de repente me preguntó, hermana, ¿quieres ir a lanzar fuegos artificiales? Así que nos pusimos abrigos gruesos y bajamos al área común del edificio para jugar con fuegos artificiales y petardos junto a un grupo de niños. Teodoro, a pesar de su gran tamaño,
Se comportaba como uno de los niños, mezclándose con ellos y convirtiéndose rápidamente en el líder del grupo. Yo me agaché detrás de él, encendí una bengala y jugué dando vueltas. Un niño vestido como un muñeco de nieve tropezó con unas piedras y cayó frente a mí, haciendo un pequeño ¡ay! Al caer. Como estaba bien abrigado, no se lastimó. El niño, que parecía una bolita de nieve, se revolcó en el suelo intentando levantarse, pero no podía hacerlo solo. Yo aguanté la risa, lo ayudé a levantarse, le quité el polvo y lo vi alejarse alegremente. No sé cuándo, pero Teodoro se había colocado detrás de mí, con la voz amortiguada por la bufanda. Me preguntó, ¿te gustan los niños? Miré hacia arriba y asentí. Él desvió la mirada incómodamente. Entonces, si quieres tener hijos, seguramente tendrás que casarte. ¿Qué tipo de novio te gustaría tener en el futuro? Dudé un momento y sacudí la cabeza. No tengo planes de casarme. Los ojos de Teodoro se abrieron de par en par, como si hubiera oído una noticia increíble. ¿Por qué no? Pensé un momento y le respondí, porque no creo en el amor. Teodoro guardó silencio. Él sabía algo sobre mi situación familiar, así que no preguntó más. Solo me abrazó reconfortantemente. Después de un rato, en el frío viento, ajustó el cuello de mi abrigo y, con una voz firme, dijo, seguro que encontrarás a alguien que te ame de verdad, seguro. Aunque había decidido ayudar a Teodoro a superar sus dificultades, me encontré dudando al enfrentar una relación que parecía tener un significado diferente en mi corazón, con una duración extremadamente limitada. No podía superar esta barrera en mi corazón. Además, Teodoro era demasiado insistente. Cada vez que estábamos juntos, su mirada se pegaba a mí como si fuera pegamento. Parecía incapaz de reprimir su deseo, como un cachorro peludo que solo quiere estar cerca de su dueño, moviendo la cola hacia mí. Su mirada era suave y húmeda, sin agresividad, pero parecía tener un gancho oculto, lleno de una ansiosa expectativa hacia mí. Los rumores comenzaron a circular lentamente en la empresa. Durante el almuerzo, un compañero de trabajo me preguntó, oye, ¿qué pasa entre tú y Teodoro? Usé todas mis habilidades de actuación acumuladas para responder, ¿qué pasa? ¿Por qué preguntas eso? Es que su mirada hacia ti no es normal, el compañero describió con entusiasmo. Cuando nos mira a nosotros no es así. Estás pensando demasiado. ¿Qué podría pasar entre Teodoro y yo? Pero, mira, su mirada hacia ti realmente es diferente, el compañero describió durante un rato, sin poder aclararlo, y golpeó la mesa. No sé cómo decirlo. Si no lo crees, mira tú misma la próxima vez. ¿De verdad? Cuando salí del trabajo, lo llevé a casa conmigo. En el coche, la atmósfera estaba muerta. Teodoro tomó el volante voluntariamente, protegiendo mi cabeza mientras me acomodaba en el asiento del copiloto. Luego cerró la puerta y volvió al asiento del conductor. Con habilidad, arrancó el coche y se deslizó con suavidad en el tráfico, hablando de las cosas del día mientras conducía. De repente, quise ver cómo era esa mirada diferente de la que hablaban mis compañeros. Me incliné un poco y miré sus ojos en secreto. Miraba al frente, con la luz del atardecer envolviendo su rostro, delineando una fina línea dorada en su perfil, y podía ver el suave vello en su rostro. Sus ojos ámbar se veían más claros bajo el sol, con pupilas negras claras y brillantes. Hermana, ¿qué miras? Al escuchar su repentina pregunta, mi mente pareció desconectar, y respondí automáticamente, te miro. De repente, el coche quedó en silencio. Justo cuando se puso un semáforo en rojo, Teodoro detuvo el coche, puso el freno de mano, me tomó por la nuca y me besó. Mientras contaba los segundos del semáforo, él se separó de mí. No pregunté antes de besarte. No me vas a odiar, ¿verdad? En mi estado confuso, el coche pronto se detuvo en la entrada del edificio. Él abrió la puerta del coche y volvió a sentarse. Se mordió los labios sonrojados, un poco incómodo y avergonzado. Hermana, nunca imaginé que esto podría pasar. En realidad yo, Teodoro, ¿qué haces sin bajarte del coche de tu hermana? ¿Qué te detiene? La voz áspera del profesor interrumpió el ambiente romántico del coche. No muy lejos, el profesor y la señora Flandre, tomados de la mano y con bolsas de compras, se acercaban a nosotros. Aunque no había hecho nada, me sentí como si me hubieran atrapado en un acto deshonesto y sudé frío. Sentada en la oficina sin esperanza, golpeaba distraídamente la mesa con el bolígrafo, haciendo un ruido monótono y perturbador. Ahora, no podía seguir engañándome, pensando que el beso de Teodoro era solo por necesidad de curación. Ayer por la tarde, claramente estaba confesando sus sentimientos. ¿Pero debo aceptarlo? En mi mente, aparecieron dos pequeños personajes, discutiendo intensamente. El ángel decía, ¿acaso no te gusta?
¿Te atreves a decir que no te ha afectado en absoluto? Cuando te besó, ¿no te sentiste bien? El demonio replicó con furia, ¿no es solo una dependencia inevitable debido a la enfermedad? ¿Eso es amor? ¿Puede durar? El ángel no se dio por vencido. El amor surge de las colisiones, ¿no? ¿Dónde está el amor perfecto y sin fallos al principio? Incluso si es por síndrome de hambre de besos, es una conexión inevitable. El demonio se rió fríamente. ¿Entonces quieres seguir el mismo camino que tu madre? Enamorarte de un hombre cuyo corazón no es firme, y perderte en una relación insostenible, solo para vivir el dolor del abandono en la segunda mitad de tu vida? El ángel gritó, siendo aplastado por el demonio y luchando en el suelo. Frente a mí, se vislumbró la imagen de mi madre sentada sola frente a la mesa, bebiendo borracha, con un rostro enrojecido y desaliñado, la desesperación casi tangible como hilos negros envolviéndola. El solo acercamiento me resultaba asfixiante. Me sentía abrumada, con el corazón ardiendo en agonía, apretando el bolígrafo y con pensamientos desordenados. En ese instante, parecía haber regresado a la dolorosa etapa de mi juventud que nunca quería recordar, con recuerdos de marcas rojas en mis mejillas y las maldiciones persistentes en mis oídos. El siguiente momento, vi a mi madre tambaleándose hacia mí, señalándome con el dedo y riendo de manera desolada. Tú también terminarás como yo, no podrás escapar de este destino. Basta. De repente, me liberé de mis pensamientos, enfocando mi mirada, con el dolor en la nuca y la respiración agitada. No podía seguir así. Cuando Teodoro vino a invitarme a almorzar al mediodía, rechacé apresuradamente su invitación. Durante varios días seguidos, evité cualquier tiempo a solas con él usando diversas excusas. Al regresar del trabajo, cuando lo llevé a casa, la atmósfera en el coche era opresiva. Teodoro constantemente iniciaba nuevos temas de conversación, pero por mucho que hablara, podía desviarlo con una simple ajá o un oh. No era un tonto. Después de varios intentos de sondeo, entendió lo que quería decir y, enfadado, dejó de buscarme. Cuando vi una nueva publicación en las redes sociales sobre el síndrome de hambre de besos, me di cuenta de que había pasado más de una semana desde que el becario vino por última vez a pedirme un beso. La publicación decía que, según la mayoría de los registros de práctica, la probabilidad de que una persona con síndrome de hambre de besos necesite que su pareja lo bese es idealmente una vez al día y no más de 3 o 4 días entre besos. De lo contrario, empezará a sentirse incómodo. ¿Y Teodoro? Dudé un poco, y me quedé en la puerta de la oficina observándolo en secreto. Su rostro estaba notablemente pálido y demacrado. Había perdido mucho peso, y en ese momento estaba sentado con el ceño ligeramente fruncido, apático, golpeando el teclado con poca energía. Un colega pasó y lo invitó a almorzar. Él esbozó una sonrisa forzada y con voz ronca y apagada dijo, «Hoy no tengo apetito. ¿Pueden ir ustedes?» El colega, algo preocupado, preguntó, «¿Ya has estado así varios días? ¿Estás seguro de que no es nada serio? ¿Deberías ir al hospital?» Él sonrió débilmente y dijo, «No sirve de nada ir al hospital». Luego hizo un gesto con la mano y dijo, «No te preocupes. Quizás en un par de días me sienta mejor. Váyanse a comer». El grupo de colegas se fue, y en la oficina solo quedamos él y yo. Suspiré, toqué el marco de la puerta de mi oficina y lo miré mientras levantaba la vista con inquietud. ¿Puedes venir un momento? Él mordió sus labios y me siguió a la oficina. Cuando entró, cerré la puerta detrás de él y me acerqué. Con cada paso que daba hacia él, lo empujé hasta que se quedó apoyado en el borde del escritorio, con las manos apoyadas en la mesa, mirando con ojos ligeramente abiertos. No dije mucho. Me esforcé por ponerme de puntillas. Rodeé su cuello con mis brazos y lo atraje hacia mí, besándolo con fuerza. Sus intentos de resistencia, casi imperceptibles al principio, pronto se suavizaron. Lo miré forzadamente. No sé si era por la luz de fondo, pero su hueso frontal proyectaba una sombra densa en las pestañas, dándole una expresión que no me era familiar. Cuando lo miré de nuevo, vi que había bajado la mirada, con los ojos y la punta de la nariz ligeramente enrojecidos. Regresando a su expresión habitual de ternura y vulnerabilidad, él desvió la mirada y con una voz baja y suave, cargada de una indefinible tristeza, dijo, «Hermana, si me odias tanto, ¿por qué hacer esto? Si no tienes intención de volver a prestarme atención, ¿por qué venir a salvarme? ¿No sería mejor dejarme a mi suerte?» Su voz era suave, casi distante, pero de alguna manera me involucró en sus palabras, recordándome la reciente frialdad hacia él, y me sentí culpable, tratando de explicar, «No es que te odie». En ese momento, se escucharon voces y pasos fuera de la oficina. La puerta fue golpeada y luego se abrió una rendija. La puerta se abrió completamente y un colega entró con una pila de documentos. «Hermana»,
¿Estás aquí? Traigo unos documentos. Este es el informe. Esta es la descripción del proyecto. Este es el informe de progreso del proyecto. Y esta es la agenda de la reunión de esta tarde. Échales un vistazo. Ella se quedó frente a mi escritorio, entregándome los documentos uno a uno y explicándome detalladamente el propósito y el contenido de cada uno. Recibí los documentos y los revisé, tratando de mantener la calma, pero con el corazón latiendo con fuerza. En el instante en que el colega entró, empujé a Teodoro bajo el escritorio, tratando de esconderlo. Teodoro no parecía apresurado y dejó que lo moviera a mi antojo, aunque estaba encogido en una postura incómoda bajo el escritorio. No parecía nervioso en absoluto. Más bien, se relajó y agarró mi tobillo con calma. Sus manos eran grandes, y con una sola mano envolvía todo mi tobillo, jugueteando con él, su pulgar frotando los huesos salientes. Me moví un poco para evitar su toque descarado mientras hablaba con mi colega. Sin embargo, Teodoro siguió mi movimiento y sacó parcialmente el cuerpo. Estaba sudando frío y miraba de reojo. Solo vi que alrededor de un tercio de su cuerpo estaba expuesto. Cuando me vio mirarlo, en lugar de intentar ocultarse, sonrió con un aire de inocencia. No pude hacer nada para detenerlo, así que volví a mi posición original, esperando que se quedara tranquilo. Finalmente, cuando el colega se fue, Teodoro lentamente salió de su escondite. No tenía prisa por levantarse, manteniéndose en la posición de rodillas, con un aire sumiso. Hermana, ahora entiendo. Antes no entendía mi lugar, pero ahora lo sé. Seré obediente. No me ignores más. No sabía que había entendido durante el tiempo que pasé con mi colega. ¿Qué quieres decir? Él levantó la vista y sus ojos brillaron. Soy el hombre que tú cuidas, y como te gusto, me aseguraré de mantener el equilibrio, cumplir con mi deber, no cruzar los límites y no hacerte enojar. ¿Qué hombre? Mi cara se sonrojó, y mis palabras se volvieron confusas. No digas tonterías. Él fingió estar decepcionado. ¿No es siquiera esa nuestra relación? Pero solo las personas cercanas pueden hacer estas cosas. Me quedé sin palabras. Sabía la respuesta correcta pero no podía decirla. Después de mucho titubeo, balbuceé, nosotros somos una relación médico-paciente. Él no pudo contener una risa baja. Suspiró, lo que digas está bien. Entonces volvimos a nuestro incómodo rol de relación médico-paciente. Él venía a la oficina una vez al día o cada 2 días. El fin de semana, el tutor dijo que la esposa del maestro había aprendido algunas nuevas recetas y quería mostrarlas. Así que me invitó a comer. Pero cuando llegué con una gran cesta de frutas, solo encontré al tutor en casa. El tutor tomó las frutas, me hizo sentar frente a la mesa de té y charlamos sobre temas triviales. Mientras hablábamos de Teodoro, el tutor, sirviéndome té, preguntó con curiosidad, ¿sabías que Teodoro está saliendo con alguien? Me contuve para no toser, tratando de responder con calma, no estoy muy segura de eso. El tutor parecía decepcionado y dijo, nunca le ha gustado ninguna chica. Estoy realmente intrigado. Tomé un sorbo de té y pregunté con indiferencia, ¿cómo sabe que está saliendo con alguien? El tutor golpeó su muslo. Este chico es demasiado obvio. Se arregla todas las mañanas, y cuando le pregunto a dónde va, solo dice que al trabajo. Pensé, ¿acaso es necesario vestirse tan llamativo para el trabajo? Además, no se apresura a regresar. Siempre llega muy tarde a casa. Todo el día está sonriente, sosteniendo el teléfono y chateando, sin saber qué tesoros guarda ahí. Los demás esperamos el fin de semana, pero él parece esperar el trabajo todos los días. En casa, mira el reloj y el teléfono cada pocos minutos. Eso no es enamorarse. ¿Qué es entonces? Me sentí incómoda, con la espalda ardiendo y temblando de calor, y no pude encontrar palabras para responder al tutor. El tutor siguió hablando, guiñándome el ojo. No lo sabías, ¿verdad? Este chico también ha estado leyendo muchos libros sobre psicología. Uno de ellos se llama Psicología del Amor, y ya está todo doblado por el uso, dijo mientras bebía una taza de té, suspirando. Este niño, incluso pensó en ti antes. La primera vez que viniste, él inmediatamente comenzó a preguntarme todo sobre ti. Cada vez que volvía a casa, insistía en que te invitara a cenar. Preguntaba qué te gustaba comer, cómo te sentabas, y me pedía que le enseñara. El tutor me miró con una sonrisa traviesa. Si pudiera salir contigo, me alegraría mucho. Escondí mi incomodidad. Levanté la taza de té y bebí un sorbo, sin poder expresar lo que realmente sentía. Teodoro, tu hijo amado aún tiene sentimientos hacia mí. Justo en ese momento, Teodoro me envió un mensaje. Envió una foto de los ingredientes que había comprado. Con la mesa de pago llena, escribió, hermana, hoy compré muchas cosas que te gustan. Cuando vuelva a casa, te las cocinaré. El supermercado no estaba muy lejos de la casa del tutor.
y pronto volvieron la esposa del maestro y Teodoro. Fui a abrirles la puerta y a recibir las bolsas de compras. El tutor tomó la bolsa de compras de la esposa del maestro, le dio las pantuflas, y caminaron juntos hacia la cocina. Desde el momento en que Teodoro me vio al abrir la puerta, sus ojos brillaban y casi podía ver cómo se movía la cola. Su adoración juvenil era inconfundible, aunque intentara disimularlo. Sus ojos mostraban sentimientos profundos cuando me miraba. Hoy estaba especialmente emocionado. Giraba a mi alrededor. Me cortaba fruta y cambiaba de canal en la televisión. Al ponerse el delantal para cocinar, me advirtió que no comiera demasiado para dejar espacio para su comida. El tutor y la esposa del maestro claramente notaron algo. Después de la cena, insistieron en que Teodoro me acompañara a la salida. Antes de salir, la mirada burlona del tutor me hizo sentir incómoda. Estacioné el coche en la entrada del vecindario. Caminamos lentamente hacia la salida. Cuando estábamos cerca, Teodoro de repente se detuvo. Tomó mi mano con timidez y me preguntó, «¿Hoy me comporté bien? ¿Te hice feliz? Sé que no soy muy maduro y no soy tu tipo ideal, pero estoy aprendiendo en serio. Estoy aprendiendo a cocinar. Estoy aprendiendo cómo hacerte feliz». De repente cambió de tema y, sintiendo vergüenza, tapé su boca. «Estás loco. Estamos afuera». Él solo me miró profundamente, con una mirada tierna y urgente. «Hermana, déjame protegerte. Te cuidaré bien, ahora y siempre». No podía soportar su entusiasmo, así que me escapé rápidamente. «Déjame pensarlo. Cada vez que cambia la estación, me enfermo. Este año no fue la excepción». Cuando me di cuenta, ya tenía la frente ardiendo y me sentía un poco aturdida. Con dificultad, envié una solicitud de permiso a mi jefe. Luego me tomé la temperatura, bebí un poco de agua, tomé los medicamentos que tenía y me acosté, envuelta en una gruesa manta, y me dormí. Cuando abrí los ojos, ya era de noche. Me senté aturdida, sintiendo que la fiebre había bajado a la mitad. El cuerpo había encontrado una estabilidad temporal, pero en ese momento el estado de ánimo era como estar en la cúspide de una tormenta, fluctuando incesantemente. No podía evitar sentir una punzada en la nariz y el impulso de llorar sin control. Sabía bien que esto era una reacción normal al despertar en una habitación silenciosa y oscura, pero, sumado al peso del dolor, me sentía profundamente agraviada, como si el mundo entero me hubiera abandonado. Me levanté lentamente para encender la luz, limpiando mi rostro lleno de lágrimas con la manga de mi pijama de manera torpe. La luz se encendió con un clic y la habitación finalmente adquirió un poco de calidez. En el siguiente instante, el teléfono vibró. Contesté la llamada y escuché una voz familiar al otro lado, la de Teodoro. «Hermana, ¿ya te despertaste? Abre la puerta». Era raro que me hablara en ese tono imperativo, y aún no estaba completamente despierta. Cuando abrí la puerta y me abrazó, me di cuenta. Teodoro entró cargado de la luz de la luna que llenaba el suelo. No sonreía, su expresión era seria, y tenía una presencia imponente cuando miraba hacia abajo. Me levantó como si fuera un niño. Me sentó en su brazo y me llevó hacia el interior de la habitación. «¿No llevas zapatillas estando enferma?» Las zapatillas se habían quedado al borde de la cama. Me las puso y me llevó a la sala, donde me hizo sentar y me dio un pañuelo para limpiar las lágrimas. «En un rato que no te vigilo. Ya te has convertido en una pequeña gata». Lloré mientras limpiaba mis lágrimas, pero mi visión seguía borrosa. Solo veía su figura ocupada. Primero fue a calentar agua, luego entró en la cocina con los ingredientes que había comprado, y poco después salió con un tazón humeante de fideos. «Hermana, abre la boca». Tomé un par de bocados y sentí un calor que iba desde mis entrañas hasta mi corazón, despertando también mi mente. De inmediato me di cuenta de la situación y me sentí algo avergonzada. Quería tomar los palillos de las manos de Teodoro. «Yo misma lo haré». Mientras comía, noté que sus cejas mostraban un leve cansancio y le pregunté, «¿Cuándo llegaste?» «Desde que terminé el trabajo». Miré el reloj. Ya eran casi las 9, es decir, había estado esperándome en la puerta durante 3 horas. Me sentí un poco agitada. «Entonces, ¿por qué no me despertaste?» Me apartó un mechón de cabello de la frente, lo acomodó detrás de mi oreja y dijo con voz suave, «Quería que descansaras bien». «No hay prisa». Me dolió un poco, pero no supe cómo responder. Después de un largo momento, respondí, «Odio convertirme en una mujer como mi madre, obsesionada con el amor, abandonada, alcohólica y muerta. Tengo miedo de convertirme en mi madre. Odio ser dominada por mis emociones, mi envidia, mi inseguridad, mi ansiedad, mi expresión distorsionada». Teodoro escuchó pacientemente y dijo lentamente, «Pero, ¿por qué medir tus emociones comparándote con tu madre? Aunque el matrimonio de tus padres no fuera feliz, ¿por qué torturarte como lo hicieron ellos?» Se acercó poco a poco,
bajando la voz hasta casi susurrar contra mis labios, no eres tu madre. Sus experiencias no son tu futuro. Comienza una relación. Acepta que tus sentimientos no son tan terribles. Mis defensas se derrumbaron por completo. Solo incliné la cabeza hacia atrás, apoyándome en el respaldo de la silla, y soporté sus suaves besos de consuelo. Teodoro, casi en tono de persuasión, dijo, te quiero, voy a ser tuyo para siempre. ¿No creías en el amor? Déjame estar a tu lado toda la vida para demostrarte, pero toda la vida es mucho tiempo. Se apartó un poco y dijo con seriedad, entonces empezaré a demostrarlo desde ahora. Solo dame una oportunidad. Hoy, mañana, cada día. Te lo demostraré. Sus poderosos brazos me rodearon, transmitiendo un calor constante hacia mi cuerpo. En ese momento, tomé una decisión. Incluso si al final me separara de Teodoro, oh sí, como mi madre, fuera abandonada por la persona amada, llorando todos los días y terminando mi vida en tristeza. Aún así quería ser valiente una vez. En lugar de preocuparme por cosas malas que aún no han sucedido, solo sabía que anhelaba desesperadamente el cálido y fuerte abrazo que se me ofrecía en ese momento. Hermana, te quiero, realmente te quiero, no hay remedio. Teodoro esperaba ansiosamente mi respuesta, y sus besos ardientes, llenos de una desesperada pasión, transmitían un calor abrasador como un volcán a punto de erupcionar. He estado sola bajo la lluvia demasiado tiempo, tropezando y avanzando a tientas en el camino de la vida, como un tronco solitario en el mar. Ahora finalmente había encontrado un refugio confiable, construido con un amor directo, y no podía controlar mi deseo por ese calor en el momento. Así que dije, está bien, demuéstramelo. Esta historia ha terminado. Gracias por suscribirse al canal y estar al tanto de las últimas actualizaciones. Hay muchas novelas nuevas cada día.